Neville Goddard, 21 de octubre de 1969. Redención. Se nos dice en la carta de Pablo a los romanos que este mundo es un mundo de dolor. Luego nos da la razón y el glorioso fin que produce, diciendo: considero que los sufrimientos del tiempo presente no se pueden comparar con la gloria que se ha de revelar en nosotros. La creación espera con ansiosa expectación la revelación de los hijos de Dios, porque la creación fue sometida a la futilidad, no por su propia voluntad, sino por la voluntad de aquel que la sometió en esperanza, porque la creación será liberada de la esclavitud de la corrupción, para alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Aquí vemos que la redención del universo depende de la revelación de nosotros mismos, porque, enterrados en este mundo, somos los hijos de Dios pero no lo sabemos. El mundo no nos sometió, nos sometimos a nosotros mismos. Nadie nos quitó la vida, nosotros mismos la entregamos. Tenemos el poder de entregar nuestra vida y el poder de tomarla de nuevo. Viniendo a este mundo con un propósito, deliberadamente nos convertimos en lo que somos con la esperanza de que un día nos levantaríamos y redimiríamos el mundo liberándolo de su esclavitud a la decadencia. Tu conexión con el plan de redención llamado Jesucristo puede ser contada de esta manera. Es como una historia visible que se comprime en unos pocos años, y la historia eterna de la salvación, que se desarrolla continuamente a lo largo de las edades. En un momento determinado, estas dos historias se unen para convertirse en una sola persona, que es el Hijo de Dios y la revelación de tu verdadera identidad. Tú y yo partimos del mundo de la eternidad y vinimos aquí con un propósito divino. Y es aquí donde nuestra verdadera humanidad y la verdadera divinidad de Jesucristo se unen y se convierten en una sola persona. Piensa por un momento en Jesucristo como la historia divina que experimentarás mientras estás en el mundo de la historia humana. Juan cuenta este evento en la historia de la resurrección de Lázaro. Recuerda, Mateo, Marcos, Lucas y Juan no son personajes históricos, sino libros que llevan sus nombres. Los autores de estos libros tomaron eventos que están separados en el tiempo y los entretejieron en una sola experiencia dramática. El capítulo 11 del libro de Juan comienza identificando a Lázaro como aquel a quien el Señor Jesús ama, pero que está muerto. Jesús, habiendo oído esta noticia, retrasa su viaje y cuando llega, Marta, la hermana de Lázaro, le dice: si no nos hubieras dejado, mi hermano no habría muerto. Y cuando llevaron a Jesús a la cueva donde Lázaro estaba enterrado y él dio la orden de quitar la piedra, Marta dijo: Señor, ya hiede, pues lleva 4 días muerto. Antes de este evento Jesús sabía que él era la resurrección, y cuando le preguntó a Marta si creía, ella respondió de esta manera: sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo del Señor Dios que viene al mundo. Observa el tiempo verbal utilizado aquí, el que viene al mundo, por lo tanto, ¿dónde se le está dirigiendo? Si tú y yo estuviéramos hablando cara a cara, ¿no estarías aquí conmigo? Entonces, no está teniendo lugar la conversación dentro como el yo hablando consigo mismo. ¿No te estás diciendo a ti mismo que eres el Señor que viene al mundo? Ahora, cuando se dio la orden de quitar la piedra, se afirma que habrá un olor desagradable. Esta es una señal muy importante porque cuando quitaron la piedra, él dijo: Lázaro, ven fuera. Entonces el que estaba muerto, atado de pies y manos, con un sudario cubriendo su cabeza, salió. Lo desataron y lo dejaron ir. Puedes pensar que esto es historia secular, pero te digo que no lo es. Juan tomó eventos en la historia divina que estaban separados en el tiempo y los entretejió en esta gran experiencia. Sé que esto es verdad. Juan tomó el primer evento, que es la resurrección, y el último evento, que es el descenso del Espíritu Santo en forma corporal como una paloma, y los entretejió en un gran cuadro complejo. Sin embargo, los eventos están separados en el tiempo por 3 años y medio. La resurrección de Cristo en ti y tu nacimiento de lo alto son inseparables porque hemos nacido de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo dentro de nosotros. Juan toma el primer evento como alguien a quien va a resucitar, pero se refiere a él como el último evento,
y a menos que hayas tenido la experiencia o conozcas a alguien que la haya tenido, no puedes entenderlo. Tengo libros sobre la Biblia en casa, pero ningún erudito ha tocado esta verdad, porque la verdad no se demuestra lógicamente. Se demuestra a sí misma a través de la revelación. En mi propio caso, el último evento fue cuando el Espíritu Santo descendió sobre mí en forma corporal como una paloma y me abrumó con amor. Una mujer a mi lado observó el descenso y dijo: evitan al hombre porque el hombre desprende un olor tan desagradable. Pero él te ama y para demostrarte su amor ha penetrado el anillo de la ofensa. Aquí encontramos la señal como un olor desagradable. No era solo un olor, porque un olor puede ser agradable. El autor estaba revelando la intensidad del disgusto que se siente con respecto al mundo en el que los hijos de Dios habían descendido. Todo se descompone aquí, pero todo. No importa cuánto parezca vivir una cosa, ya sea animada o inanimada, con el tiempo se descompone y desaparece. Y los órganos generativos en estado de descomposición tienen un olor peculiar y desagradable. En muchas ocasiones me he despertado sabiendo que un amigo o familiar ha muerto porque he olido su olor, solo para recibir confirmación durante el día. El olor está asociado con la decadencia del poder creativo de Dios sobre el cual se construye el mundo. Cuando el Espíritu Santo en forma de paloma descendió sobre mí, fue una mujer, no un hombre, quien me habló de su amor, diciendo: evitan al hombre porque el hombre desprende un olor tan desagradable. La creación, esperando con ansiosa expectación la revelación de los hijos de Dios, evita este olor. Pero en un momento del tiempo, se produce el contacto entre las dos historias, la historia humana de 6000 años y la historia eterna de la salvación. Se tocan y se crea una nueva persona, sin pérdida de identidad. Eres consciente de ser tocado y del ser que toca. Ese ser es Jesucristo, el hombre eterno y celestial. Poco después de ese momento, te quitarás tu vestidura de carne y dejarás este mundo de muerte por última vez, porque habrás entrado en tu herencia celestial, que es el cuerpo del Señor Jesucristo. Creando cualquier cosa a voluntad, cada deseo tuyo se volverá objetivamente real. Ese es el poder que estás heredando, junto con un cuerpo para apreciarlo plenamente. Ahora la creación espera tales contactos, porque la creación ha sido sometida a la futilidad, no por su propia voluntad, sino por la voluntad de aquel que la sometió con la esperanza de revelar a los hijos de Dios, porque eso es lo que todos son. Ahora permíteme compartir una experiencia reciente de una dama que recibió mis ojos en una visión hace unos 3 años, en la que se le dijo que era un testigo ocular incurrente, alguien que da paso a una corriente que se mueve hacia adentro donde se debe ver la realidad. En su visión reciente se encontró con un grupo de personas observando rayos de luz moviéndose hacia ella. Luego comenzó a sentir un poder tan grande que sintió que podía detener el universo. De repente un hombre vestido de negro se paró frente a ella y lo reconoció como la personificación del miedo. Pero cuando miró a sus ojos, su memoria comenzó a regresar y supo que él había surgido usurpando su poder cuando ella se quedó dormida. También sabía que ahora que estaba despertando y su memoria estaba regresando, él estaba al borde de la desaparición. Hay una leyenda rabínica que afirma que las dudas, la incredulidad y las debilidades del hombre siempre están vestidas de negro. Así que ella vio la personificación de un ser llamado Satanás, y mientras lo observaba tratando de causarle miedo, se escuchó decirse a sí misma: soy Pablo y soy Jesucristo. Y en ese momento se sintió como si fuera un hombre, pero no le pareció extraño serlo. Esta dama es una joven madre de 2 hijos esperando su tercer hijo, y es muy mujer, sin embargo, en su visión era totalmente hombre. Sabía que era Pablo. No un Pablo sino el Pablo, y también sabía que era Jesucristo con todo el poder que antes poseía, menos la parte que la memoria aún no había revelado. Ahora, para continuar con su visión, extendiendo la mano, golpeó al hombre, y cuando él cayó hacia atrás sobre sus codos, la miró con sus penetrantes ojos ardientes y ella supo que él estaba tratando de encontrar alguna debilidad donde pudiera una vez más recuperar el poder que le había quitado cuando ella se quedó dormida y olvidó quién era. Sin embargo,
Ambos sabían que ahora era imposible. Entonces él habló diciendo, «No recuerdas cuando me conociste, ¿verdad?». Y cuando ella comenzó a responder, recordó un sueño antiguo de un árbol y un hombre parado debajo de él. Fue él quien le dijo que comiera del árbol, y cuando lo hizo, entró en el sueño de la vida y el olvido. Entonces el poder del mundo se volvió real. Aparentando ser otros, él era su propio ser, y el poder que ella iba a redimir estaba regresando a ella, porque sabía, soy Pablo y soy Jesucristo. Ahora, ¿quién es Pablo? Su nombre era Saulo, que significa pedir. Saulo estaba gobernado por su odio personificado hasta que tocó la historia eterna, y la unión de los dos transformó a Saulo en Pablo, el hombre redimido que sabe que es hombre, pero también sabe que es el Señor Jesucristo. Todos están destinados a experimentar esta conciencia. Los autores del Evangelio tomaron los eventos en la historia divina del Señor Jesucristo y, tomando libertades como hacen los poetas, tomaron eventos ampliamente separados en el tiempo y los fusionaron en una imagen compleja, como si hubieran sucedido en un momento en el tiempo. Nuestros evangelistas sabían que algo tan grande como esto no podía explicarse para que un niño de jardín de infantes pudiera entenderlo. Como dijo Blake, aquello que se puede contar al entendimiento del idiota no vale mi cuidado. Los antiguos descubrieron que lo que no es demasiado explícito era lo más adecuado para la instrucción. Nuestros evangelios registraron eventos que fueron revelados y nunca pueden entenderse lógicamente. Allí la verdad solo se conocerá por experiencia. Te estoy contando lo que he experimentado basado en la historia divina. Lo experimentarás de la manera en que te he dicho. Los evangelistas no te dieron el orden cronológico. Tejieron los eventos que habían experimentado en una historia, porque la verdad encarnada en un cuento entrará por puertas humildes. Al hombre le resulta difícil aceptar la verdad desnuda. Le resulta más fácil aceptar un pensamiento si se presenta en forma de imagen, donde lee la historia de un hombre que resucita de entre los muertos. Entonces puede decirse a sí mismo, ¿no es ese un acto poderoso? Pero la Escritura no está hablando de resucitación como nuestros salvavidas reviven a aquellos que se están ahogando en el mar. Las palabras usadas aquí son 4 días, porque en ese momento el cuerpo se mantenía durante 3 días con la creencia de que el alma lo rondaba con la posibilidad de que el cuerpo pudiera revivir. Así que cuando Marta dijo, lleva 4 días muerto, le estaba diciendo que no había esperanza de resucitación, ya que la descomposición se había producido y producido un hedor. Te digo, ningún hombre fue colocado en ninguna pequeña tumba aquí en la tierra. Esta es una adumbración, un presagio de una manera no del todo concluyente o inmediatamente evidente, de lo que un día experimentarás. Es la historia divina que se desarrolla para siempre. No es como la historia humana, porque comienza y termina, pero esta historia es eterna. En el momento en que tocas la historia de la salvación, estas cosas comienzan a desarrollarse desde dentro. Entonces sabrás que eres uno con el cuerpo del Señor Jesucristo. Esta unión producirá un hombre nuevo, y ya no golpearás tu cabeza contra el mundo como Saulo, sino que serás Pablo, alguien que sabe que es Jesucristo, el creador de todo. Y descubrirás que las cosas que se desaprueban aquí debido a nuestros códigos morales son tan naturales allí. No le pareció extraño que ella fuera hombre en ese mundo, sin embargo, ella es mucho una mujer aquí. Ahora, el libro de Juan tiene 2 finales. El verdadero final se encuentra en el capítulo 20, mientras que el capítulo 21 es un epílogo. En el capítulo 20 se hace esta declaración: muchas otras señales hizo Jesús que no están escritas en este libro. Pero estas están escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, tengáis vida en su nombre. Hay una serie de experiencias que vas a tener relacionadas con esta historia eterna que no están registradas, pero todos experimentarán los eventos escritos allí. He compartido contigo la serie de visiones que he tenido que encajan en el periodo de tiempo dado, y todavía tengo experiencias relacionadas con la historia divina, porque puedo encontrar su paralelo en el Antiguo Testamento.
Mi memoria ha regresado, y ahora sé que el drama se experimentó antes de que descendiéramos y perdiéramos la memoria. Pero a medida que nuestra memoria regresa, tenemos estas experiencias y podemos contarlas, pero no podemos compartirlas con otro porque tienen lugar en una tierra desconocida para el hombre mortal. La experiencia de esta dama es verdadera. Ella es Pablo y es Jesucristo, sin embargo, ella es muy mujer aquí. Esto no es reencarnación. Pablo es solo la personificación de todos los que han sido transformados de Saulo a Pablo. Llamado el camino, Saulo estaba persiguiendo la historia divina, y cuando escuchó las palabras, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?, él pregunta, ¿quién eres, Señor?, y la respuesta vino, Jesús, a quien tú persigues. ¿Dónde tuvo lugar esta conversación? En la mente. Si esta noche escuchas esta historia y te niegas a aceptarla, estás persiguiendo al Señor por negación. Pero en la plenitud de los tiempos, la historia de Jesucristo estallará dentro de ti y entonces sabrás que era tu propio ser el que has estado persiguiendo, porque sabrás por experiencia que eres el Señor Jesucristo. ¿Quién hubiera pensado que esa simple y pequeña declaración en el capítulo 11 de Juan, Yayede, podría ser tan profunda? Sin embargo, se nos dice que aquel sobre quien desciende el Espíritu es el elegido. Aquí está el elegido, revelando un Hijo de Dios más, y al final todos los hijos revelados formarán al Padre. No hay libro comparable a la Biblia, que es verdad revelada y no verdad que haya sido descubierta por ningún proceso lógico. Todos escucharán las palabras de Marta. Fue ella quien se paró a mi izquierda y dijo con una voz muy dominante, evitan al hombre porque el hombre desprende el olor más desagradable. Esto es lo que los traductores de la versión King James quisieron decir cuando dijeron, Yayede, porque cada hombre apesta, haciendo que el mundo despida un olor desagradable para aquellos que observan en la eternidad. Están esperando ansiosamente la señal que les diga que pueden descender y redimir a aquel que no es más que una externalización de sí mismos. Y en el momento en que el Eterno es tocado, la virtud sale y el que tocó es sanado. Entonces ese comienza a moverse de aquí a la eternidad. Puedo decirte, como lo he hecho a lo largo de los años, la manera cronológica en que las visiones vinieron a mí, pero si es una historia cronológicamente verdadera o no, es irrelevante. Los poetas que escribieron los evangelios contaron sus experiencias en forma poética. Un día /Galdous/inversa Huxley me dijo, hay 3 tipos de escritos, periodismo, literatura y escritura. Aquellos que son considerados gigantes literarios no pueden escribir escrituras. Huxley admitió que no podía, porque es una verdad revelada y por lo tanto algo completamente diferente. El periodista escribe de manera hermosa y emocionante, pero ningún periodista sería considerado un gigante mental en el uso de las palabras como literatura real. Por otro lado, aquellos que escriben gran literatura no podrían escribir escrituras. Y si pudieras entender las escrituras como realmente están escritas, sabrías que es poesía inspirada, pero nuestros transcriptores no pudieron llevarla a su forma poética. Todo el que lee las escrituras se conmueve con ellas, porque le están hablando al ser en la profundidad del alma, así que no las trates como literatura porque no lo son. Vi en el periódico de hoy que una ex monja está enseñando la Biblia como literatura en UCLA. Puedes hacer eso si quieres, pero eso no es religión. Las escrituras ciertamente no son historia, ya que no hay ningún lugar en esta tierra donde un hombre haya sido enterrado durante 4 días, habiendo sido declarado muerto, que haya resucitado de la tumba. Pero te digo, has estado enterrado durante miles de años. No sabes que lo estás, pero los observadores en la eternidad sí, ya que reciben de ti, multiplicado por los miles de millones de nosotros aquí, un hedor más allá del sueño más salvaje del hombre. Si alguna vez has visitado los corrales de Chicago, sabes qué horrible olor hay allí. Bueno, multiplica ese olor por la población mundial y el hedor estará más allá de la comprensión. Pero su amor por ti es tan grande que un día penetrará este anillo de ofensa. Entonces serás Pablo, un ser transformado, unido a aquel que es Jesucristo, y los dos volverán juntos como un solo Señor.
Cuando leas las Escrituras, no descartes el pensamiento más simple expresado allí, porque vas a experimentarlo. Sabrás que Lázaro no es alguien en el exterior. La palabra significa Dios ha ayudado. Ningún hombre puede redimirse a sí mismo, solo Dios puede hacerlo, por lo tanto, Dios ha ayudado. Hay innumerables escuelas que enseñan la autorrealización y el autodesarrollo, prometiéndote la autorrealización haciendo lo que dicen. Si quieres creer que debes pagar a otros para que te enseñen, perderás tu dinero porque no pueden entregar los bienes. La gracia y la verdad vienen a través de Jesucristo. No dejes que nadie te engañe haciéndote creer que haciendo ciertas cosas serás salvo. Más bien, pon toda tu esperanza en la gracia que vendrá a ti en la revelación de Jesucristo en ti. No rechaces esta historia. Cree firmemente en ella y pon tu esperanza en que sin hacer nada en el exterior, su revelación vendrá a ti. Y cuando lo haga y la compartas con otros, no todos te creerán. Pueden descartar tus experiencias como sueños maravillosos o alucinaciones. No esperes, solo porque un hombre sea inteligente, que comprenda cuando hables de estas profundidades, porque ellos con sus doctorados no pueden entender tus palabras y proclamarán con orgullo que son agnósticos. Recientemente leí esta declaración: el hombre que se enorgullece del agnosticismo solo está confesando que es un ignorante. Esta es la palabra latina para no sabemos, como lo es la palabra griega agnóstico. Así que el que se enorgullece del agnosticismo está confesando, en griego, que es un ignorante latino. Dile eso a alguien que dice ser agnóstico y es probable que te dé una bofetada, pero te digo, la verdad de la que hablo no se adquiere en las universidades. No tiene sentido lógicamente, pero es la historia eternamente verdadera. La redención es la boda entre la historia visible y la historia de la salvación, y cuando se encuentran crean un nuevo ser en una persona, que es Pablo, que es Jesucristo. Ahora entremos en el silencio.